A ver, me dicen si ¿Por escuchan. qué no somos felices? No, no me refiero a ti que te quedaste sin novio o novia. Es una pregunta filosófica. ¿Por qué los seres humanos no somos felices? Desde hace siglos atrás se ha venido trabajando por suprimir o en su defecto disimular los factores que creíamos nos hacían infelices. Se reconocieron los derechos universales, el conocimiento se ha democratizado, tenemos más participación en la política de nuestras naciones, y aunque no lo creas, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, somos menos violentos que nunca. Sin embargo, esto no hace más que acentuar la paradoja. Hoy las personas no nos sentimos ni más libres ni más felices que en otras eras. ¿Ha fracasado el proyecto de la Ilustración? ¿Liberar al ser humano de la opresión y el servilismo nos ha hecho realmente libres? En 1947, en Frankfurt, Alemania, aparece una obra que revolucionó la filosofía, la política y la ciencia contemporánea. Dialéctica de la Ilustración, un ensayo de Theodor Adorno y Max Horkheimer, el cual representó un nuevo análisis de la sociedad de la posguerra, un enfoque que pasó a llamarse la teoría crítica. Adorno y Horkheimer, a través de la teoría crítica, asimilan con pesimismo las tres doctrinas políticas contemporáneas. Por un lado, el marxismo, encarnado en un gobierno cuasi dictatorial de Stalin, el totalitarismo nacionalista que devastó Europa tras el fascismo, y el liberalismo de la sociedad norteamericana, que ya se dominada por el poder mediático. Para la teoría crítica, este monstruo de tres cabezas es el resultado de la Ilustración, corriente del pensamiento que en su aparente voluntad por darle al ser humano la libertad de manipular y dominar la naturaleza, acabó por el contrario haciéndolo infeliz y dominado por otros hombres. Para graficar esto podríamos decir, en el pasado, las personas estábamos sometidas a un rey, a un señor feudal, a un dios, etc. La Ilustración llegó y le dijo a los seres humanos, mira, la monarquía es un poder representativo, pero no es dueño de ti. Puede haber una autoridad por encima de tu persona, pero tú tienes derechos universales y por último puedes creer o no creer en lo que quieras y no debes ser discriminado por ello. Pues bien, para la teoría crítica, tras la instauración de estos ideales se ha creado un nuevo estado de dominación disfrazado de libertad. Por ejemplo, hoy mismo tú podrías escoger cualquier libro que te guste, sin embargo, cuando vas a las librerías, no ves más que un reducido número de títulos. ¿Te gusta la música? Pues enciendes la radio y casi siempre repiten más o menos una decena de canciones, así como la televisión, donde siempre pasan los mismos contenidos poco educativos. Hay una campaña electoral y quieres votar por un candidato nuevo. A últimas instancias tienes las mismas alternativas de toda la vida. ¿Quieres buscar un trabajo que se ajuste mejor a tus intereses profesionales? Todas las empresas forman parte de un reducido grupo de propietarios, los cuales a su vez están relacionados, si no son los mismos políticos, que son los que curiosamente ganan siempre las elecciones. En síntesis, hay una libertad aparente, donde nuestra elección dependerá siempre de las alternativas, entre comillas, que nos presenten los grupos de poder. Se nos trata como consumidores antes que como ciudadanos, pues vivimos en una sociedad en la que consumimos recursos como aves de granja, distraídos y a veces adoctrinados por lo que la teoría crítica llama la industria cultural. Ojo con esto porque de cultura tiene menos que la última película de Michael Bay. La teoría crítica posiciona el término cultura, antecedido por industria, como la degradación de lo que tradicionalmente se entendía como tal, de modo que ahora el entretenimiento vacío y embrutecedor ha desplazado al arte. Antes, cuando íbamos al cine, veíamos lo que llamamos el séptimo arte. Hoy vemos... Antes, cuando prendíamos la radio, escuchábamos música. Hoy escuchamos... Antes, cuando íbamos a una exposición, veíamos arte. Ahora vemos... Y no es que haya una evolución como quizás podrías advertirlo. Esto te lo podría refutar con dos preguntas. ¿Aún se produce arte en el sentido tradicional y al margen del entretenimiento? ¿Cuántas personas consumen arte en comparación de las que consumen entretenimiento creyendo que consumen arte? Para la teoría crítica, esta industria cultural que no está compuesta por artistas sino por empresarios producen conformismo, huida de la realidad y reducen la circulación del conocimiento a través de los espacios de ocio. Son pues un instrumento de distracción con el que el poder nos tiraniza tanto o peor que antes de la Ilustración, con la diferencia de que ahora nos gusta. ¿Te parece que este es un tema de discusión actual? ¿Te parece que describe perfectamente la sociedad de consumo donde vives? Recuerda que este análisis se hizo en el año 1947, cuando todo se estaba configurando para crear el mundo en el que vivimos. Si te gustó... Listo, lo pauso ahí. Entonces, mm, antes de aperturar la discusión, dejo una categoría central para leerlo todo desde la teoría crítica. Y es industria cultural. La idea central que plantean estos señores es que la cultura, como nosotros la conocemos, es algo que se produce,
que se produce. La cuestión es con qué intereses, quiénes la producen. Ellos van a decir entonces que la cultura o las ideas dominantes en una sociedad, y esto sí proviene de Marx, las ideas dominantes de la sociedad son las ideas que la clase dominante instaura. Por ejemplo, la clase dominante instaura el respeto por la propiedad privada, instaura el respeto por el trabajo duro, instaura la ideología o la idea de madrugar mucho y, a ver, ¿cuál otra? De respetar a la autoridad. Entonces, esas ideas se vuelven dominantes precisamente porque hay una industria que se encarga de reproducirlas en la esfera social. ¿Cuál es la industria que se encarga de reproducir con gran resonancia cualquier tipo de idea beneficiosa para la élite, por decirlo en clave marxista? Esto es los medios de comunicación. No son solamente los medios de comunicación, pero los medios de comunicación y el sector de la cultura, porque la cultura produce mensajes, produce significados. Algunos médicos alemanes, como en el siglo XVIII, decían que el hombre es lo que come. Entonces, preguntémonos siguiendo esa pauta, ¿qué somos nosotros? Si nosotros somos lo que consumimos, nosotros culturalmente, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos consumiendo a diario? Y fíjense ustedes que uno de los negocios más rentables en la historia de la humanidad es la televisión, ¿no? Y la televisión es un servicio que se ofrece gratuitamente, lo mismo que las redes sociales, lo mismo que el entretenimiento. Entonces son industrias que se presentan con inocencia porque llegan gratuitamente a millones de hogares, pero el trasfondo de lo que está en la difusión masiva de estos mensajes es que sí hay un aparato de producción de cultura, porque la gente está consumiendo estas ideas y se apropia de estas ideas, ¿vale? Y por supuesto esto es funcional a dispositivos o estrategias de dominación que estos señores supieron ver desde hace casi un siglo. Entonces, ellos cuando hacen una crítica del arte lo dicen con cierta nostalgia porque pues vienen de mirar las esculturas en Greco, vienen de mirar el barroco, vienen de mirar la arquitectura europea en sus diferentes manifestaciones y se encuentran con obras pues al día de hoy que son un poco diferentes, que tienen otro concepto de desarrollo. ¿Sí me van entendiendo lo que les estoy diciendo? Como cuando uno ve el meme de los perritos, que ve un perrito todo grandote y musculoso que representa la antigüedad y ve un perrito chiquitico, todo escuálido que representa el presente. ¿Me van entendiendo la idea, muchachos, o voy muy rápido? Sí, Chad. ¿Aló? Sí, yo entendí. Listo, retomemos entonces. Sí, ¿dónde está? Acá está. Entonces, a ver, alguien escribía acá. Dice, sí, es muy concreta. Ellos desarrollan otra idea que se llama la crítica. Entonces ya les mencioné que ellos critican la manipulación y alienación como formas de producir ideología y construcción de sentido en las sociedades. Es por eso entonces que la mayoría de sociedades le temen, o los individuos de unas sociedades le temen a determinadas cosas en un momento histórico. Entonces, voy a poner un ejemplo. Uno de los grandes temores que tiene el colombiano hoy es el venezolano. Y habría que pensar si nosotros como colombianos nacimos con el miedo o el rencor al venezolano o si eso no lo construyeron o llegó de algún lado. O pensemos, por ejemplo, en la idea de a ver, ¿cuál otra podría ser? Otra idea que me llegue rápidamente. Sí. ¿Ustedes han tenido alguna vez un amigo que sea musulmán? ¿O tienen en sus familias alguien que sea de procedencia árabe? No, Pero cuando yo les hablo de un árabe, ¿ustedes en qué piensan? yo pienso en Ibrahim Salem Saharan Jalil. ¿Y qué es eso? Es un comediante árabe. Ah, carajo, no tenía ni idea.
Alguien más que me diga qué piensa cuando yo les hablo de Arabia Saudita, de un árabe. Bombas. Pues ¿Bombas? ¿Están todos de acuerdo? sí, o sea, como una persona mala, Exacto. pues es lo que siempre han hecho ver, ¿no? ¿Y ustedes por qué creen que piensan eso? Pues lo ¿Ustedes que siempre Porque creen? la nos han actual, hecho la, ver. porque la actual cultura es la que nos inculca esto, como películas o documentales sobre el 9/11, memes que se ven en redes sociales. Por ejemplo, uno muy famoso que fue hace mucho tiempo, que apareció un árabe tocándose la cabeza y decía, cuando le dabas a tu hijo la maleta equivocada. Por ejemplo, esta película que salió hace como 10 años, que era del 9/11, que era que unos árabes se tomaban los aviones y que al final la gente lograba estrellar uno de los árabes que supuestamente, uno de los aviones que supuestamente iba para el Capitolio. Entonces yo creo que es más como ese consumismo y ese capitalismo estadounidense el que te inculca qué es bueno y qué es malo, digámoslo así, o sea, como qué pensar, te da unas directrices, una guía. Ok, entonces ustedes me dicen que por medio de la cultura sí se reproducen unas ideas. ¿Estamos de acuerdo o no? Quizás. ¿Ustedes qué Sí, opinan de las series, de las narconovelas que se llaman? ¿Qué opinan de eso cuando las ve un extranjero? Yo opino que eso es la peor creación que Netflix ha podido hacer y Caracol. En clave de lo que estamos diciendo acá, ¿quién podría teorizar el tema de las narconovelas y la manipulación o la creación de sentido? A ver, ¿quién es capaz de hilar algo con eso? ¿Los escucho? ¿Cómo? Yo les he estado hablando acerca de una industria cultural, ¿cierto? Que crea Sí. sentido, que crea ideas en las personas. ¿Cómo creen entonces que opera esa industria cultural, la sociedad y las narconovelas? ¿Qué relación encuentran ustedes ahí? Bueno, pues que todo, pues yo la relación que encuentro es que es como un show, o sea, dentro de todo buscan un fin pues que, específico que es el digamos, capital, el dinero. Entonces, pues, o sea, buscan mostrarlo de la forma más atractiva, digámoslo así. Por eso, por ejemplo, Ujú. esta de Escobar es tan exagerada en algunos puntos que, o sea, no tiene nada que ver, digámoslo así, a lo que es la historia real. Bueno, es cierto también. ¿Alguien más? No. Bueno, una mirada que se podría dar entonces desde la teoría crítica a esos contenidos es que para que tienen sentido a la hora de construir una idea de colombianidad cuando un extranjero la mira y se lleva unas ideas de lo que es Colombia a partir de ese producto cultural, ¿vale? Entonces, puede ser un aparato constructor de sentido ese tipo de teleseries o de telenovelas. No significa que automáticamente alguien lo vea y diga, ah, sí, ahora pienso que todos los colombianos son traquetos, pero hay posibilidades de que lo piense. Entonces, eso sí da o lugar a sea, pensar en la... básicamente en diferentes palabras, es lo que cada, digamos, cada ciudad trata de ver por medio de las televisiones, redes sociales, da su propia imagen según lo que las demás personas quieren ver, o sea, digamos, como que el mismo país se busca sus propias famas o algo así. Exacto, pero entonces, cuando tú dices ese mismo país, tienes que pensar en las personas que pensaron reproducir eso. ¿Con qué intención esas personas reproducen esa idea de país? ¿Crees que lo hacen inocentemente? ¿Crees que no saben qué consecuencias puede llegar a tener lo que hacen? Pues lo ¿O hacen si no según las saben? vivencias que se tengan o sea, digamos, según lo que esté pasando cada país. O sea, lo Que lo hacen, hacen es por un consumismo, o sea, ellos no, al fin y al cabo a ellos no les importa qué tan real o qué tan real o qué de imagen dan, a ellos lo que les importa en pero, su momento es pero ganar siempre tiene dinero. que haber,
siempre tiene que haber una razón, pues, o Eso, una la idea razón, Sí, la básica, razón fija, la razón, por ejemplo, pongamos el caso de Pablo Escobar, que fue una de las narconovelas más famosas de que pues ha exportado Colombia, dada por el canal Caracol. A ellos no les, es que incluso hasta acá en Colombia tuvo una audiencia extremadamente alta, porque la gente quería ver a un narco cómo mataba y cómo era la historia de uno de los narcos más poderosos. O sea, el pueblo es tan ignorante que en Medellín lo idolatran como un líder, como un dios, como una persona de bien, siendo que el man no era nada de eso. bueno, encuentro que ambos tienen razón porque eminentemente lo que Angie dice es cierto. El contenido no se produce espontáneamente ni llega por inspiración divina. El contenido llega a producirse porque hay una sociedad en la que eso tiene cabida. Pero por otro lado, lo que dice Juan Felipe también es cierto. Hay un ánimo de lucro que se da cuenta que ese tipo de historias generan bastante rédito. Aquí es en donde entra entonces otra crítica que ellos le hacen a la razón. ¿Se acuerdan que el periodo pasado hablamos maravillas de la razón y del conocimiento y de la verdad y no sé qué cosas? Pues ellos acá le hacen una de las críticas más poderosas que le han hecho a la razón en su momento, porque ellos dicen que la razón ilustrada, que el saber es poder, se convirtió en una cosa que se presta para fines bárbaros. Básicamente porque yo conozco, busco el conocimiento, mm, y extraigo de él las utilidades que encuentro suficientes para mí, pero no hay una preocupación ética por las consecuencias que deje ese conocimiento. Por ejemplo, Albert Einstein y algunos científicos alemanes y norteamericanos encontraron la manera de dividir el átomo en dos y extraer un experimento de fisión nuclear que permitía extraer el máximo de energía atómica de un átomo. A consecuencia, terminaron inventando una bomba atómica que sirvió para aniquilar a miles de personas. La industria farmacéutica que se presentaba con la intención de salvar millones de vidas terminó convirtiéndose en una industria que simplemente está para acumular dinero por la venta de fármacos y muchas personas mueren precisamente por no tener acceso a esos fármacos. Podríamos decir que los mismos medios de comunicación se hicieron para que las personas se comunicaran, para que las personas tuvieran acceso a la información, la prensa se hizo para que la gente tuviera acceso a la verdad, pero a veces la prensa misma se presta para decir mentiras y falsear las cosas. Entonces ellos están diciendo que de nada sirve conocer, de nada sirve el conocimiento cuando el poder que lo utiliza, pues lo embota, lo vuelve una cosa únicamente utilitarista. ¿Listo? Entonces todo de alguna manera está mediado por el ánimo de lucro. Miremos entonces los estudios de publicidad, una carrera que se llama publicidad, en donde precisamente se estudia los hábitos de consumo y lo que le gusta a la gente para, en ese sentido, producir o sacar productos que van a ser de compra masiva por la gente. Entonces ustedes lo pueden ver ahora, hace un tiempo fue el show general en televisión, fueron los reality shows, pero los reality shows vendían era por la idea de conflicto que significaba encerrar a un montón de personas, aislarlos de muchas cosas en su cotidianidad y esperar a que se mataran como ratones. Y eso era lo que hacía que las personas vieran. ¿Qué hacía que vieran? El morbo. Entonces, la publicidad, con todo y que es una carrera muy profesional, se encargó de utilizar el conocimiento sobre la tendencia al morbo que tiene el ser humano para explotarla y volverla mercancía. Y lo mismo puede pasar con las casas disqueras o las casas musicales. Todo el mundo critica el reggaetón, que porque se burla de la mujer, que porque es grotesco, que porque es machista. Pero si ustedes se dan cuenta, quienes producen o la industria que se encarga de producir estas ideas machistas, se da cuenta que es lo que la gente quiere consumir. Se da Qué cuenta que es lo que la asco el gente consume. reggaetón. Entonces, o reggaetón o cualquier otro género, porque en general para ser machista no hay que ser reggaetonero. El machismo está en la mayoría de géneros musicales. El asunto es que se va una crítica entonces contra el reggaetón, pero lo que está detrás del reggaetón es, preguntémonos cuál es la industria que produce el reggaetón musicalmente, en términos de ideas que vende, en términos de imágenes que vende, ¿ya? En términos de los artistas que promociona y los mensajes que estimula. Creo que trato de mezclar estos temas que son muy cercanos y cotidianos a ustedes para que entiendan cómo estas Pero es que las personas... personas son muy hipócritas.
O sea, por ejemplo, hablando del tema de feminismo, hace poco vi una feminista que salió a dar una crítica al machismo, que decía, si tienes hermanas y esto no te hace machista, que si tienes amigos gays no te hace homofóbico, que yo no sé qué, que la vieja, y de la vieja da una cátedra re larga sobre el machismo aquí en el siglo XX, que yo no sé qué, pero luego uno miraba a la vieja y era puro bailando videos de trap, de Anuel, todo eso, o sea, es muy hipócrita en el sentido en el que no, o sea, apoya su esta, pero, o sea, consume uno de los productos que, digamos, valoriza o pone en grande el machismo. Bueno, pues nosotros tenemos en este trimestre una clase dedicada al feminismo y seguramente desde ahí vamos a poder leer con más detalle eso. Pero claro, hay un feminismo radical que precisamente no cae en esa trampa de decir yo denuncio esto y no puedo hacerlo. Es un feminismo que consume reggaetón, que, que está en la cocina, que está en espacios que Un, critica, pero un que a la vez feminismo, un feminismo promueve que se la... llama, hace poco vi una vieja en España que estaba en el Parlamento de España y Ujú. estaba hablando de machismo, hablándole a todos los parlamentarios de España, y llega y dice que le dice a uno de los superiores, le dice, no sé allá, pero acá siento frío, y el aire acondicionado es un micromachismo. Bueno, ya esas son cosas que uno no puede vaciar al feminismo por tres o cuatro personas Es que no que de son pronto tres, no tienen son cuatro, impases. son todas las actuales, son la mayoría de las feministas del siglo XXI. Ah, claro, pero te pongo un ejemplo. Yo no puedo decir que la política es una mentira simplemente porque veo que en Colombia hay muchos políticos corruptos. Yo No, no puedo decir que lógicamente. la política es corrupta. Lógicamente yo no puedo generalizar a todo un grupo solo por una Exacto. cantidad y que pues lastimosamente Ujú. también pues por el machismo, esa cantidad Sí. de feministas, digámoslo, radicales son las que se hacen ver, porque al fin y al cabo son hombres como Roma Gallardo y como demás que cogen a feministas, digamos, de esta índole y las viralizan para ridiculizar, o sea, ridiculizar el feminismo como tal. Ellas mismas se ridiculizan, pero dentro de todos los hombres viralizan este tipo de entrevistas o cosas, solo pues para ridiculizar más el movimiento. Bueno, pues entonces aquí es en donde, gracias Juan Felipe, creo que voy a utilizar eso que dice para concluir acá ya. Básicamente, ¿qué busca la teoría crítica? Les dije yo, emancipar. ¿Cómo se concibe la teoría crítica? Entonces, la teoría crítica es un poco más flexible porque recuerden ustedes que la idea de conocimiento frío, cabeza fría, experimental, metodológico, que conocemos de la escuela clásica, que tiene que hacerse con método, en cuaderno, en un espacio cerrado, donde el autor piense tranquilo, aislado del mundo, ellos la critican y dicen, no, nosotros tenemos que preocuparnos por cosas banales, por cosas cotidianas. Dice acá, el conocimiento solo es posible si se lo considera en su relación con la vida social, pues todos los aspectos de la realidad tienen un valor teórico, es decir, esta gente dice queremos estudiar todo, porque todo tiene relación con todo. Tiene relación la moda con su forma de ser. Puede tener relación lo que usted come, su dieta, con el sistema económico. Puede tener relación incluso el tema del amor, porque empiezan entonces acá algunos teóricos del psicoanálisis. Entonces ellos dicen, ya dejemos de ser esos intelectuales fríos de laboratorio que estudian unas cosas supremas por allá olímpicas que ningún otro hombre estudia y dediquémonos a estudiar la sociedad en la que nosotros estamos. Dediquémonos a concentrarnos en la sociedad en la que nosotros vivimos porque nos podemos seguir persiguiendo utopías por allá de transformar el mañana, pero los problemas están aquí hoy. Entonces ellos dicen, nos convertimos en intelectuales que trabajan con la vida social, con sus vecinos, con las personas cercanas, para entender los fenómenos de dominación de la vida real. Uno interesante, por ejemplo, un señor Eric Fromm. Él plantea unas reflexiones sobre las imposibilidades que existen y las frustraciones que se le producen al hombre cotidiano ante la idea del tener. Él dice que la cultura actual, bueno, eso lo dijo hace como 60 años, la cultura actual se encargaba de producir hombres en envoltura, es decir, hombres que viven en función del que dirán, con la expectativa de llegar a ser un hombre de éxito. Y usted solamente es un hombre de éxito cuando tiene. Es decir, son sociedades en las que no importa el ser, sino el tener. Usted es alguien en la medida de lo que tiene.
Y es una crítica muy antigua, creo que todavía tiene vigencia, y tenía que ver con el ideal de éxito o del American Way of Life, un estilo de vida americano en donde pues usted era alguien exitoso de acuerdo a que consiguió un carro, tiene una chica linda, unas vacaciones en la playa, ¿sí? Y creo que genera incluso frustración, esto lo hace desde el psicoanálisis, en los jóvenes, porque los jóvenes crecen con una ideación de lo que deben tener en sus relaciones sentimentales, y los jóvenes creen que aman, pero lo que buscan no es otra cosa que tener a alguien al lado. Hay un libro muy bonito que se llama La libertad, En busca de la libertad, creo que es de Eric Fromm, si no me recuerdo. Y habla precisamente de cuáles son varias de las grandes frustraciones amorosas que se producen en esta sociedad, porque los hombres quieren, y las mujeres no quieren tener parejas, quieren tener objetos. Usted es mío, usted me pertenece, yo sin usted no soy nada. Entonces, tratamos o tratan al otro como un objeto, pero no como seres. Entonces, usted lo poseo, yo lo controlo, usted es mío. Y esa situación de tenencia, precisamente en las relaciones, no es otra cosa que el síntoma de que el capitalismo ha instaurado, para que las personas busquen tener antes que ser. ¿Listo? Otra idea interesante la arroja el señor Sigmund Freud cuando habla del malestar en la cultura y aduciendo que vivimos en una sociedad de normas que nos cohíbe de cosas que son eminentemente naturales. Entonces el hombre vive en un conflicto permanente por lo que quiere hacer, pero lo que la sociedad le permite y no lo permite. Es por eso que hace muchas de esas cosas placenteras a escondidas o de manera subterránea o en el subterfugio. Es la crisis del estar adentro y el estar afuera. Bueno, van a observar